gusto de saludarlos y darles las gracias por estar de nuevo aquí para acompañarme a tejer este precioso chal. Está tejido con 2 líneas encontradas en la parte de abajo, que es lo único que tiene el tejido cerrado. Lo de arriba es muy fácil de hacerlo. Se puede usar en diferentes formas. Es muy práctico, fresco, muy bonito, elegante y ligero. Se puede también usar alrededor del cuello en esos días frescos, según el material que usted lo vaya a tejer y la ocasión. Y solamente está tejido con 100 gramos de hilo. Esto es lo que estoy usando para el tejido. Es hilo cristal metálico. Es color gris con plateado. Está muy bonito el color. Si gustan visitar mi página para que vean la variedad de colores que tengo. También lo pueden tejer con hilo cristal regular o cualquier otro hilo que prefieran, ya sea también de algodón. Ahí los espero para servirles con todo gusto. El gancho, el número 9, y es 1.40 milímetros. Se van a necesitar marcadores y las tijeras. Antes que empiecen su tejido, les quiero mencionar que los puntos altos los tejí de una lazada las primeras 15 vueltas. Así es de que las tuve que destejer y empezarlas de nuevo con los puntos altos de 2 lazadas. Todo está igual, solamente los puntos altos los tejí de 2 lazadas. Y esta cadena, que debe de ser de 3, la estoy tejiendo de 4 cadenas. Empieza en la vuelta 10 a tejerse esta cadena. La estoy tejiendo de 4 cadenas. En el video van a ver que son de 3 cadenas. Lo estoy tejiendo de 4 cadenas. Ese es el cambio que hice hasta la vuelta 15. De la 15 en adelante lo van a ver todo ya sin ninguna corrección. Aquí tengo los espacios, todos son iguales exactamente. El punto alto de 2 lazadas. El punto alto solamente es en los grupos de 4 y en la base de la piña, porque es muy grande la piña para los puntos altos de una lazada. No avanzan como se necesita que levante esta vuelta más que la piña. Voy a empezar el tejido con 5 cadenas. Tomo el primer lazo y tejo 1, 2, 3, 4 y 5. En el primer espacio de cadena voy a tejer un punto alto, un segundo punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo espacio. Ahí tengo un grupo de 4 separados de una cadena. Le doy vuelta. Esta es la primera. La segunda vuelta, deslizo los 2 puntos altos. Aquí está el segundo. Por debajo de la cadena, el tercer punto deslizado. Y tejo 3 cadenas para el primer punto alto. Y tejemos el grupo de 4, que son 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos en el mismo espacio. Cinco cadenas. En las 5 cadenas donde empezamos la primera vuelta, ahí tejo un grupo de 4, una cadena y el resto con 2 puntos altos. Ahí terminamos la segunda vuelta. 2 grupos de 4 separados de 5 cadenas. La vuelta 3, 8 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Le doy vuelta y en el espacio de cadena
un grupo de 4, aquí tengo el grupo de 4 cadenas. En la tercera cadena tejo un punto alto, 10 cadenas, en el mismo espacio de cadena un punto alto, 4 cadenas, y en el espacio de cadena un grupo de 4, y terminamos en esta forma la tercera vuelta. Ahí tengo la tercera vuelta. Empiezo la vuelta 4, le doy vuelta al tejido y deslizo los 2 puntos altos por debajo de la cadena, y en este mismo espacio tejo el grupo de 4. Cada que empecemos una vuelta voy a tener tejido el grupo de 4. Ya saben cómo empezar cada vuelta. Cuatro cadenas. En el espacio de 10 cadenas vamos a tejer 18 puntos altos. Aquí tengo los 18 puntos altos, 4 cadenas y el grupo de 4 en el espacio de cadena. Así vamos a terminar cada vuelta. Una cadena, ahí está la vuelta 4. Aquí vamos a empezar la piña en este grupo de 18 puntos altos. En cada lado de la piña siempre se van a tejer 4 cadenas, 4 cadenas, y el grupo de 4 después de las 4 cadenas. Y en esta parte vamos a seguir tejiendo 8 cadenas. Yo les voy a mencionar en cuál vuelta es donde no la vamos a tejer las 8 cadenas. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doy vuelta y el grupo de 4. Esto ya lo voy a tener tejido para la próxima vuelta. Son 8 cadenas. Mientras no les mencione, así se va a estar empezando cada vuelta. Y 4 cadenas. Esta es la vuelta 5. Y repetimos los mismos puntos altos, los vamos a tejer en la vuelta 5. La vuelta 5, 18 puntos altos, las 4 cadenas y el grupo de 4. Empiezo la vuelta 6 deslizando los 2 puntos, el grupo de 4 y las 4 cadenas. La vuelta 6 la tengo con el grupo de 4, las 4 cadenas. En cada punto alto tejemos un punto alto separados de una cadena, una cadena. Este es el segundo punto, una cadena, una cadena, una cadena. Aquí está terminada la vuelta 6. Empiezo las 7 con las 8 cadenas, el grupo de 4 y 4 cadenas. La vuelta 7, en el espacio de cadena, medio punto, 3 cadenas, medio punto en cada espacio de cadena, separado con un lacito de 3 cadenas.
3 cadenas, medio punto. Vamos a tener 16 lazos de 3 cadenas en la vuelta 7. La vuelta 7 termino en el último espacio de cadena, el medio punto, y separo la piña con 4 cadenas y el grupo de 4, y así termino esta vuelta. Terminé la vuelta 7 y empiezo la 8, 4 cadenas, y en el lacito de 3 cadenas vamos a estar tejiendo medio punto y 3 cadenas. Después de cada medio punto, 3 cadenas. Así terminamos la vuelta 8. En el último lacito el medio punto y termino la vuelta 8 con 4 cadenas y el grupo de 4. Terminé la vuelta 8, empiezo la 9 y en cada lacito medio punto y 3 cadenas. Aquí está terminada la vuelta 9. Empiezo la vuelta 10 con 3 cadenas, le doy vuelta al tejido y en el espacio de cadena el grupo de 4, las 4 cadenas, en cada lacito el medio punto con 3 cadenas de separación. Vamos a continuar y terminamos la vuelta 10. Aquí está la vuelta 10 terminada. Ok, aquí empecé la vuelta 11, 8 cadenas, el grupo de 4, 4 cadenas y en el primer lacito el medio punto, y así para terminar la piña igual con el espacio de 4 cadenas y el grupo de 4. Desde la vuelta 10 empezamos a tejer 3 cadenas en vez de deslizar los puntos. Vamos a seguir la vuelta 12 con 3 cadenas cada que empecemos la vuelta. Hasta terminar la piña vamos a dejar de tejer estas 3 cadenas para empezar cada vuelta y el grupo de 4, las 4 cadenas. Las 4 cadenas no van a dejar de tejerse en los lados de la piña. Tengo las 4 cadenas, en el primer lacito un medio punto. Así vamos a seguir desde la vuelta 12 tejiendo las 3 cadenas con el grupo de 4, ya saben los espacios de cadena, 8 cadenas y el grupo de 4. Cuando empecemos la vuelta de este lado vamos a continuar hasta la vuelta 14. Aquí está hasta la vuelta 14. Empiezo la vuelta 15 con 5 cadenas, le doy vuelta al tejido, el grupo de 4 en el espacio de cadena. Aquí está el grupo de 4, lo único que cambió son 5 cadenas. Estas son 8 cadenas. Y repetimos lo mismo en el espacio de la piña. Aquí termino la vuelta 15. Y empiezo con 4 cadenas. Este lado que estamos tejiendo las 4 cadenas, siempre vamos a empezar y terminar la vuelta hasta la vuelta 22 en la misma forma que la estamos tejiendo. Tejo la vuelta 16 hasta este espacio. Vamos a seguir en este lado tejiendo lo mismo hasta la vuelta 22. Este lado se va a repetir, se termina y se empieza igual. Voy a terminar la vuelta 16. Tengo 7 lacitos de 3 cadenas, el grupo de 4, 5 cadenas. Aquí vamos a empezar otra piña.
es 1, 2, 3, 4 y 5. En el espacio de 5 cadenas tejo el grupo de 4, los últimos 2 puntos altos, y así se termina la vuelta 16. Estamos en esta vuelta con las 5 cadenas. La vuelta 17, 8 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le doy vuelta, el grupo de 4. Ahí está el grupo de 4 en la vuelta 17. 4 cadenas, un punto alto en el espacio de 5 cadenas, 10 cadenas, un punto alto en el mismo espacio, 4 cadenas y un grupo de 4, y voy a continuar con la piña con las 4 cadenas, los lacitos con medio punto. Ahí está terminada la vuelta 17 con 6 lacitos de 3 cadenas. Empiezo la 18 con las 4 cadenas, el grupo de 4, 4 cadenas, 5 lazos de 3 cadenas, 4 cadenas, el grupo de 4. Estoy en la vuelta 18, tengo el grupo de 4, 4 cadenas para la piña, 18 puntos altos en el espacio de 10 cadenas. La vuelta 18 aquí la termino después de los 18 puntos altos, las 4 cadenas y el grupo de 4. La vuelta 19 vamos a tejer las 8 cadenas, el grupo de 4, 4 cadenas, los 18 puntos altos, 4 cadenas, el grupo de 4. Todo es los mismos puntos que tenemos para la vuelta 19. Terminé la vuelta 19 y empecé la vuelta 20 con 4 cadenas, el grupo de 4, y aquí son los mismos espacios. Tengo 3 lacitos de 3 cadenas y aquí son los mismos puntos, 4 y 4 cadenas. Y aquí voy a tejer la piña con un punto alto en cada espacio, separados de una cadena. Son 18 puntos altos y termino en este espacio con el grupo de 4 en la vuelta 20. Ahí está terminada la vuelta 20. Empiezo la vuelta 21 con 8 cadenas, el grupo de 4, 4 cadenas, medio punto en el espacio de cadena. Aquí vamos a empezar la piña así como la empezamos en la primera, los lazos de 3 cadenas y el punto en cada espacio de cadena. Terminamos la piña y tejemos hasta este grupo de 4. Aquí está terminada la vuelta 21. Terminé hasta el espacio de la piña. Empiezo la vuelta 22, las 4 cadenas, el grupo de 4. Estoy tejiendo la vuelta 22. Aquí está el grupo de 4. El lacito de 3 cadenas de la piña es el último lacito, y voy a continuar con 4 cadenas y en cada lazo de 3 cadenas medio punto y 3 cadenas para los siguientes lazos de la piña. 4 cadenas y el grupo de 4 en la vuelta 22. Aquí terminé la vuelta 22. Ahí tengo el último grupo de 4. Empiezo la vuelta 23. Ok, ahí estoy en la vuelta 23. Llegué hasta este grupo de 4. Todos estos espacios son igual a los espacios de la piña que ya tejimos. Aquí después del grupo de 4, 4 cadenas,
medio punto en el lazo de 3 cadenas, 4 cadenas y el grupo de 4 en el espacio de cadena. Aquí está el último grupo de 4 de la vuelta 23. Vamos a tejer la última vuelta de repetición, la 24. Le doy vuelta y deslizo el primer punto, el segundo punto alto, el punto de cadena, los 2 puntos altos, una cadena, deslizo los 2 puntos altos, aquí tengo 1, 2 por debajo de la cadena y empiezo la vuelta 24 con 4 cadenas y el grupo de 4 en el mismo espacio de cadena. Una cadena para terminar el grupo de 4. Aquí tejemos las 4 cadenas y la piña que empezamos hasta el grupo de 4 y terminamos la vuelta 24. Ok, ahí terminé la vuelta 24. Vamos a empezar a repetir desde la vuelta 11, que es esta que tengo marcada aquí en los dos lados. La 11 es la que sigue aquí de repetición, de la 11 a la 24. Desde la 25 va a repetir la 11, que es esta marcada hasta aquí. Aquí avancé 1, 2, 3, 4, 5 piñas y estoy en la sexta piña, que es la última que voy a tejer de un lado. Aquí le voy a indicar si tiene problema para estar siguiendo cada motivo. Le explico en una forma muy sencilla para continuar. Aquí tenemos el inicio de la piña en este grupo de 4 y 5 cadenas y estos dos grupos arriba. Esta es la primera vuelta de la piña. ¿Y cuántas vueltas se necesitan para empezar esta? Las voy a contar desde esta parte que tenemos aquí. Es una, que es la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En la vuelta 15 vuelve a tejer las 5 cadenas como estas 5 cadenas y empieza a contar de nuevo esta vuelta como la primera vuelta de la piña. Aquí se empieza con los dos grupos arriba. Igual van a ser 14 vueltas hasta esta que tenemos aquí, antes de la número 15, que es esta. Esta vuelta que está marcada es la número 10 de repetición. Aquí se termina la número 10 y empieza la 11. Yo las estoy contando de aquí para enumerar las vueltas de la piña, no las vueltas desde un inicio del tejido. Empieza la repetición desde la vuelta 11 que tenemos aquí. Esta es la vuelta 11 hasta la vuelta 24. Tenemos estas vueltas de repetición. También hay otra forma muy sencilla. Aquí tenemos dos lazos de 8 cadenas y este es el tercer lazo, pero es de 5 cadenas para empezar la piña. En el tercer lazo de 5 cadenas que vamos a tejer se empieza la piña. Aquí igual
2 lazos y aquí está el tercer lazo de 5 cadenas. Ahora aquí en esto también es muy sencillo para saber. Aquí se termina la vuelta de las 4 cadenas y 4 cadenas para el grupo de 4 y se desliza este grupo de 4 y una cadena se teje y se deslizan los siguientes 2 puntos y aquí ya se empieza a tejer las 4 cadenas para levantar los 2 puntos altos y ya se teje por separado la piña con las 4 cadenas. En una vuelta las tiene y en la otra no tiene las 4 cadenas. Ahí está. Así es de que está muy bonita el tejido para que lo haga. Aquí esta es la última piña, tengo 5 y esta es la 6. Aquí igual, aquí ya tenemos 2 lazos y una vuelta. Voy a tejer esta que es la final, la cadena de 4. Aquí en estas vueltas hasta terminar la piña. Vamos a tejerla. Ya no vamos a tejer la de 8 cadenas porque como se va a juntar con la última también del otro lado, tenemos que tejer 4 cadenas en cada lado del grupo de 4. Aquí empiezo a tejer solamente, me voy a basar en terminar la piña. 4 cadenas. Y los puntos, ya sabemos cuántos puntos tenemos que tejer. Así vamos a terminar en cada lacito 4 cadenas en los 2 lados. Voy a tejer el final de la piña. Tengo 4 cadenas. En el espacio de cadena, 2 puntos altos sin cerrar. Dos puntos altos en el siguiente espacio de cadena. Aquí está el último punto alto y tejo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el espacio que tenemos aquí voy a deslizar el punto y aquí se corta el hilo. Ahí está terminada la piña en forma completa y hacemos otra pieza igual tejiendo las primeras 5 piñas y en la última la vamos a unir en este lado. Aquí tengo la segunda parte, son 2, 4, 5 y en este último lo vamos a unir a la primer pieza que tejimos. Aquí tengo los lazos de 8 cadenas, es 2, 4 y 6 y esta es la vuelta, la primera donde tenemos 4 cadenas y aquí también igual tengo los 6 lazos. Vamos a unir la punta que tenemos de la primera pieza. Aquí tejí 4 cadenas que estén las 2 piezas al mismo lado, los lazos de 8 cadenas, los lazos de 8 cadenas en la parte de arriba, que es lo que vamos a continuar tejiendo, y la parte de abajo es donde tenemos 4 cadenas en cada grupo de 4. Aquí tengo las 4 cadenas. Voy a destejer una para tener 3 cadenas y este es el último lazo de 8 cadenas. El que sigue es de 4 cadenas. Con el punto deslizado vamos a tener las 4 cadenas de este lado y continuamos en forma regular a tejer el grupo de 4 y así vamos a unir esta última piña. Voy a terminar el grupo de 4. Aquí tengo el último. Aquí seguimos todos los mismos puntos, solamente tejiendo una sola piña. Vamos a terminar aquí al momento que terminemos esta vuelta en este lado. Tejemos las 3 cadenas y deslizamos en las 4 cadenas.
es lo único donde va a ir uniéndose esta piña con esta que tejimos. Para terminar, y cortamos el hilo en la misma forma, le damos la terminación como hicimos con esta. Y ya tenemos las dos piezas unidas y vamos a continuar para tejer el centro de las dos piezas que tenemos ya terminadas. Así deben de quedar las dos puntas unidas. Se ve muy bonito, exquisita la unión. Ahí la tiene, está preciosa, me encanta cómo quedó. Aquí tiene la misma terminación en la punta. Voy a empezar a tejer la parte de arriba tomando los lazos de 8 cadenas en la primera vuelta. Cualquier lado es igual, puede ser revés o derecho. Aquí la anudé en el primer espacio que tenemos donde se tejió el grupo de 4. Cada vuelta se va a empezar con 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y medio punto en el lazo de 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Medio punto en el lazo de 8 cadenas. Medio punto. Medio punto. Medio punto. 10 cadenas, medio punto. Aquí ya no tenemos lazo de 8 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este lazo, medio punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a continuar toda la vuelta en esta forma. Aquí se tejió una piña completa y así vamos a continuar hasta estar en el último punto de la última piña. Estoy en la misma vuelta. Aquí es donde se unen las dos piñas en el centro. Aquí va a ser la excepción. Vamos a tomar estos dos puntos juntos para que se marque mejor el espacio. Tomo los dos puntos y tejo el medio punto y ahí quedan unidos los dos lacitos de 8 cadenas. Así vamos a continuar y terminar en la forma que les indiqué en la primera vuelta. Voy a terminar la primera vuelta, así como voy a terminar esta vuelta, se van a terminar las siguientes vueltas. Tejo las 5 cadenas. Y el último punto alto lo voy a tejer de 4 lazadas en el último punto. Ahí tengo el último lazo para estar a la mitad del lazo. Ahí vamos a terminar la primera vuelta. Voy a empezar la segunda vuelta con las 10 cadenas y tomando medio punto en cada lazo hasta llegar a estos dos lazos que se tejieron sin el lazo de 8 cadenas en la parte de abajo. Este es el único donde se unen las dos piñas. Hasta este espacio vamos a llegar. Ok, perfecto. Ahí estoy con la segunda vuelta y tengo 1, 2, 3, 4, 5 lazos de la segunda vuelta. Y aquí están los dos lazos que les mencioné. Los voy a tejer en un solo punto. Tomo los dos lazos en esta forma y tejo el medio punto. Y voy a continuar con los lazos de 10 cadenas, medio punto. Así vamos a tomar los siguientes lazos juntos en el medio punto. Estos mismos son los que se van a ir tomando juntos los dos para que vaya tomando forma. Y les voy a indicar donde están las dos piñas juntas. También igual, estos dos lazos se van a tejer igual, se van a tomar los dos juntos en la vuelta 2. Aquí terminé la vuelta 2 con 5 cadenas.
y el punto alto de 4 lazadas. Empiezo la vuelta 3 con 10 cadenas. Siempre vamos a tener los lazos de 10 cadenas y el medio punto en cada lazo. En la vuelta 3 y en la vuelta 4 los vamos a tejer en forma regular. No vamos a juntar estos lacitos que tenemos aquí. En 2 vueltas más se van a tejer todos los puntos sin juntar los lacitos que tenemos en medio de cada piña, la 3 y la 4. Y en esta parte donde están las 2 piñas se van a unir los lazos hasta la vuelta 8. Esto es para que vaya tomando forma. Aquí la vuelta que tiene lo vamos a ir tomando en cada vuelta, y estos van a quedar en forma regular, tomando medio punto con los lazos de 10 cadenas. Esto es lo único que va a ser diferente. La 3 y la 4 vamos a tejerlos así como les indico, con los espacios en forma regular. Tejí la vuelta 3 y 4. Voy a tejer la vuelta 5. En esta vuelta vamos a tomar los 2 lazos. Por la parte de abajo se toma la cadena y se teje el medio punto, y de nuevo se tejen las 10 cadenas y se van a ir juntando los lazos en cada espacio que tenemos en medio de cada piña. Aquí tenemos los 2 lacitos, ahí hacen la forma, incluyendo, como ya les mencioné, donde están las 2 piñas también. Aquí tengo este espacio que se está tomando cada uno. Así vamos a continuar para terminar la vuelta 5. Aquí empecé la vuelta 6, terminé la 5. Vamos a continuar repitiendo desde la vuelta 3, 4 y 5. Esta es la que sigue, la 6. Estoy repitiendo la vuelta 3. En 2 vueltas no se toman los lazos, y en la tercera vuelta se toman los lazos, se van tomando juntos en un solo punto. Y aquí, si hay algún cambio en esta parte, yo les voy a mencionar. Por lo pronto lo voy a ir tomando en cada vuelta 2 puntos. Así como tiene esta forma, vamos a seguir. Aquí estoy tejiendo la vuelta 9. Desde esta vuelta, la vuelta 9, aquí en la esquina, ya no voy a unir los puntos, los voy a tejer en forma regular. Y los puntos que estamos uniendo en medio de cada piña, ya también voy a dejar de unirlos. Esta es la vuelta 3, 4 y 5 de repetición, pero estoy en la vuelta 9. Vamos a seguir en forma regular. Yo les voy a indicar si se necesita seguir tejiendo los lazos en esta forma más adelante. Vamos a seguir de la 9 en adelante a tejer en forma regular todos los puntos. Los lados van a seguir en la misma forma. Aquí tiene, aquí en este ya se disminuyeron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y este es el último que se va a disminuir, que son 9 vueltas, 9 puntos que se van disminuyendo en cada vuelta un lazo. Estoy en la vuelta 14 tejiendo los mismos puntos, no ha cambiado nada. Aquí en esta vuelta, para terminar la vuelta 14, voy a tejer 3 cadenas, el punto alto de 4 lazadas en este espacio. Aquí está terminada la vuelta 14. Empiezo la vuelta 15. 1, 2, 3, 4. Voy a darle vuelta al tejido. Voy a tejer una cadena más para tener 5 en total y medio punto en el siguiente lazo. Ahí estamos disminuyendo un lazo antes de empezar la vuelta. Y los siguientes espacios vamos a continuar con las 10 cadenas y terminamos la vuelta 15 con los mismos puntos, y así debería de quedar la vuelta para seguir
tejiendo en forma regular. Voy a terminar la vuelta 15. Aquí tengo en esta vuelta, en la vuelta 14, también tejí igual las 3 cadenas, el punto alto y las 5 cadenas para empezar la vuelta en este espacio, y termino la vuelta 15 con un punto alto de 4 lazadas en este espacio de cadena. Aquí tengo el último espacio ya terminado, ahí está, y empiezo la vuelta 16 con 5 cadenas. Le doy vuelta y medio punto en el lazo de cadena. Aquí es la forma que debe de llevar en la orilla, y aquí ya en forma regular vamos a tejer las 10 cadenas, y así terminamos y empezamos cada vuelta para tener esta orilla. Aquí estoy en la vuelta 22, voy a empezar la 23 y tengo marcado este punto. Aquí ya tengo las 10 cadenas para empezar, y voy a tomar estos dos puntos juntos y tengo 3 lacitos, y voy a tomar estos dos que ya tengo marcados, paso 3 lacitos y tomo 2, paso 3 y tomo 2 juntos, 3 y 2 juntos, 3, y los últimos 2 van a tomarse juntos. Es la vuelta 23. La vuelta 23, ahí están los puntos ya tejidos. Voy a empezar la vuelta 24 en forma regular. Voy a tejer 2 vueltas. Tejí hasta la vuelta 26. Ya desde esta vuelta es la última que se disminuyó. Tejí los mismos puntos. Aquí voy a terminar, voy a cerrar con 5 cadenas, tomando los lazos con medio punto, 5 cadenas y medio punto hasta terminar el último lazo que tenemos en este espacio. Voy a tejer el punto doble que estoy poniendo en la orilla. Aquí tejo el punto alto de 4 lazadas en el espacio de cadena. 5 cadenas, voy a darle vuelta al tejido. Tengo 2, 3, 4, 5 y medio punto para que quede igual que las vueltas anteriores con doble punto. Vamos a llegar con este punto hasta este último espacio que tenemos con doble punto, y aquí cortamos el hilo para empezar a tejer una vuelta en la orilla de medio punto. Ahí está el cuello terminado con el medio punto. Son 5 medios puntos en cada espacio, solamente lo que lleva. Abajo en las piñas no lleva nada de la orilla, solamente así como se tejió. Espero que le guste, disfrútelo. Me despido. Suscríbase. Aquí lo espero el próximo. Gracias, un abrazo.